definición de la autoridad. Power is the ability or the capacity to do something. El poder es la habilidad o capacidad de hacer algo. But authority is the moral right or license to make decisions with that power. La autoridad es el derecho moral o la licencia para tomar decisiones con este poder. It is the authorization to do something. Es la autorización para hacer algo. So for any person to have authority, someone must authorize them to do what it is they want to do. Entonces, para que una persona tenga autoridad, alguien debe autorizar a tal persona. There must be a granting agent. Porque alguien tiene que otorgar. Now we know that the ultimate granting agent is God. Y sabemos que el que otorga mayormente es Dios. Romans 13:1 says all authority comes from God. Porque toda autoridad proviene de Dios, dice Romanos 13. So where does a pastor's authority come from? Entonces, ¿de dónde proviene la autoridad pastoral? From God, De Dios, but also from where? pero también de The congregation. la congregación. In the congregational church, En la iglesia congregacional, it is the congregation that votes to extend the call to the man and install him in the office of pastor. es la iglesia que está reconociendo y llamando al pastor y está instalándole como su pastor. So the church also entrusts him with authority. Entonces la iglesia misma está otorgando autoridad. And so when you have a pastor who says, I'm only accountable to God, Cuando un pastor dice, yo solo tengo que rendir cuentas a Dios, he is wrong. está equivocado. He is also accountable to his church Tiene que rendir cuentas a su propia iglesia for how he wields the authority they have entrusted to him. por la manera en que él está ya ocupando la autoridad dada. So this is a good quote. Good leadership is always in submission to God and anyone else whom God places over us. Tenemos aquí algo que alguien había dicho. El buen liderazgo siempre está en la sumisión a Dios y a cualquier otra persona que Dios ponga sobre nosotros. Only God's authority is absolute and comprehensive, Solo la autoridad de Dios es absoluta e integral, being accountable only to the law of his own nature. siendo responsable únicamente ante la ley de su propia naturaleza. The authority of creatures is always relative. La autoridad de las criaturas es siempre relativa. Even the highest authorities on planet Earth Todas las autoridades, las más altas que exista aquí en el planeta, still only have a relative authority. solo tiene una autoridad relativa. And remember this basic principle. Tenemos que recordar ese principio. Bad authority steals and destroys life, while good authority creates life. Tenemos escrito aquí, la mala autoridad roba y destruye la vida, mientras que la buena autoridad crea vida. And we need to think of authority even in the church in those terms. Y tenemos que pensar aún en la autoridad dentro de la iglesia con estos términos. So let's consider the purposes of authority. Entonces ahí tenemos propósitos de la autoridad. Back up. Yes. And so these four purposes of authority, keep these in mind because we're going to come back to them. Tenemos aquí 4 propósitos de la autoridad. Tenemos que poner atención porque vamos a volver a hablar de estos. Good authority grows and empowers those who are under it. La buena autoridad hace crecer y da poder a los que están bajo ella. Think about Genesis 1. Tenemos que pensar en Génesis capítulo 1. God created the Dios man and the creó woman hombre y mujer after creating all the rest of creation. después de la creación de todo lo demás. And what did he tell them? ¿Y qué había dicho? To have dominion over the earth, Que tiene que tener dominio sobre toda la tierra to subdue it, para someter and to fill the earth with other image bearers of God. y también llenar la tierra con otros que
tenían ya la imagen de Dios. God, after creating all things, Dios, después de terminar con su creación, He is the one who possesses all authority. Él es el que tiene toda la autoridad. He immediately turned around and entrusted authority over creation to His image bearers. Inmediatamente encargó a los que tenían su imagen con la autoridad sobre toda la tierra. He empowered the man and the woman to go forth and subdue creation. Empoderó al hombre y la mujer para someter a toda la creación. Good authority does this. Es buena autoridad que hace It esto, grows and empowers those under it. porque los demás que están bajo la autoridad crecen en poder y autoridad. Number two, good authority also dos. grows us as we lead. La buena autoridad nos hace crecer a medida que dirigimos, God entrusts authority to us as persons to grow us. porque Dios está encargando a nosotros autoridad para hacernos crecer. He created us in His image so that we will image Him forth in rule, in His rule. Nosotros hemos sido en la imagen de Dios formados como personas para mostrar esta autoridad en lo demás. Number three, authority also creates a group of people and gives them an assignment. La autoridad crea un grupo de personas y les asigna una misión. Now, when I say creates here, I don't mean creates in the same way God created out of nothing. Cuando estamos ocupando la palabra crear, no estamos hablando de la misma forma de la creación que Dios tenía. Think about an early tribal system. Tenemos que pensar en un sistema de tribus. Among a group of people, Dentro de un grupo de gente, they realize they need leadership. ellos se dieron cuenta, necesitamos liderazgo. So there is someone they choose as chief or leader of their Entonces tribe. ellos están escogiendo un cacique. And then that leader assumes authority Y este cacique llega a la autoridad dada. and he says, okay, this group of people will compose our tribe. Entonces él dice, este grupo de gente son parte de nuestra tribu. And this is what our tribe will do. Y es lo que vamos a hacer como tribu. This is how we will feed ourselves. Es lo que cómo vamos a alimentarnos. This is how we will have shelter. Y es cómo vamos a protegernos del ambiente. This is how we will support ourselves. Y es lo que vamos a ganar para apoyarnos. That's just one example. Es un ejemplo. It's the same when we talk about the government of a nation. Pero también el gobierno de una nación. There is a leader who either takes control or is placed in leadership. Bueno, hay uno que está dado a autoridad o tal vez él mismo se nombra autoridad And it's his responsibility with the support of the group y él está con el apoyo de un grupo. to define what the group is, Ellos tienen que definir quiénes son, how they will be governed, cómo van a gobernarse, how they will exist. cómo van a existir. And so this is number three is a very simple way of saying this. Entonces, número 3 es una manera sencilla de expresar esto. Authority creates a group of people and gives them an assignment. La autoridad crea un grupo de personas y les asigna una misión. As we apply this to the church, Cuando estamos aplicando esta enseñanza a la iglesia, we understand that the church is God's church. tenemos que recordar, la iglesia es la iglesia de Dios. God is the only one who creates Christians. Porque cristianos son formados solamente por Dios. But God uses pastors, Pero Dios ocupa a los pastores godly leaders, y los líderes piadosos to organize and to oversee the church according to Scripture, para organizar y también servir como cuidadores de la obra and to teach the people the assignment He has given us in Scripture. y enseñando realmente qué es la misión de la iglesia conforme a las escrituras. And ultimately, this brings us to number 4. Y al final nos lleva al número 4. Exercising authority teaches people what God is like. Ejercer la autoridad enseña a la gente cómo es Dios. If God is the source of all authority, Siendo que Dios es la fuente de toda autoridad, which we know He is, y sabemos que sí es, it says so in Romans 13:1, porque Romanos 13:1 dice, then authority is supposed to be a reflection of His rule over all things. realmente la autoridad en cual forma debe ser un reflejo de su autoridad sobre todas las So cosas. by God's design, all authority should point to the goodness of God. Por el diseño de Dios, todas las cosas deben reflejar a Dios. Now, is that how it works in this world? ¿Es así trabaja en el mundo en forma general? No. No.
There are many bad authorities in this world, Hay muchas autoridades malos en este mundo. but that gives importance to the role of the church all the more. Pero esto da importancia a la iglesia aún más. Because as the community of the redeemed, as the family of Christ, Porque como comunidad de los redimidos, como familia de Cristo, we are given the opportunity to show the world what godly authority looks like through the tenemos que church. mostrar que es la autoridad de Dios por medio de la iglesia. And so read this quote there at the bottom before we go to the next slide, Steve. La buena autoridad se esfuerza por delegar y repartir el poder, lo que significa que el ejercicio de la autoridad nos capacita para compartir el gobierno e incluso la gloria como Dios hace con nosotros. Cuando usamos así la autoridad, nos entrenamos para llegar a ser semejante a Dios, sus reyes sacerdotes que median en su gobierno sobre la creación. And this does not mean we seek to put ourselves in the place of God. No estamos tomando el puesto de Dios. Again, it means our goal is to reflect the goodness of God's authority in how we wield it. La meta es mostrar y ser ejemplo o espejo de la autoridad aquí en la tierra. That brings us to the next question. Ya tenemos otra pregunta. What is jurisdiction? ¿Qué significa esta palabra jurisdicción? So only God has the divine right to exercise his authority over every aspect of life and existence. Solo Dios tiene el derecho divino de ejercer su autoridad sobre todos los aspectos de la vida y la existencia. None of us do. Ninguno de nosotros tenemos este derecho, As those who have a delegated authority, porque recibimos autoridad que está delegado a nosotros. our moral right to make decisions or give commands Realmente nuestro derecho moral de dar instrucciones, falls inside certain boundaries, ya tenemos algunos límites or what we might call a jurisdiction. y podemos ocupar la palabra jurisdicción. This means that when we have been given authority over something, Esto implica cuando Dios nos da autoridad sobre algo, we have authority only over that something, solo tenemos autoridad en este aspecto y limitación, not anything and everything we want. no en todo lo que queremos, The extent of delegated authority is always limited. porque el extento o el alcance de la autoridad dada tiene limitaciones. So, for example, Por ejemplo, a police officer can arrest your son if he has broken the law by stealing something. bueno, un policía puede arrestar a su hijo si él ha hecho algo en contra de la ley. That is his jurisdiction. Él tiene la jurisdicción de hacerlo, He is the magistrate to enforce the law, the civil law. porque él es el encargado para poner en fuerza la ley jurídica. But he cannot make your son eat his vegetables. Pero él no puede hacerle a su hijo comer las verduras. Your son may need to eat his vegetables. Tal vez él tiene que comer verduras. But what your son eats is outside of the police officer's jurisdiction. Pero comer verduras está fuera de la jurisdicción del policía. The police officer can arrest him for stealing, Él puede arrestarlo por robar or he can give him a ticket for speeding. o tal vez un boleto ya o tal vez una multa por alta velocidad. But he can't tell him what to eat. Pero no puede decir tiene que comer sus verduras That's outside of his porque jurisdiction. está fuera de su jurisdicción. Therefore, it also follows that submission is limited. Entonces también la sumisión es también sumisión limitada, The only one that we must submit to absolutely is God, porque la sumisión última es solo a Dios, because his authority is total and absolute. porque su autoridad es completa y ilimitada. God can punish you for stealing, Dios puede corregirle por robar and he can also tell you your body's a temple of the Holy Spirit, you better eat well. y él también puede decir que su cuerpo es realmente el templo del Espíritu Santo, tiene que cuidar su templo. So he has authority over all things. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. So since those with delegated authority have a limited jurisdiction, Entonces los que están delegados de llevar una autoridad tienen una limitación de jurisdicción. submission to them is only required within the boundaries of that jurisdiction. Entonces su misión solo depende de la autoridad que tiene. Okay. And so we see this even in common worldly practice. Y podemos ver esto en cualquier práctica humana. Your government
in the nation of Ecuador can make laws that govern your life. Aquí en el Ecuador, el gobierno puede hacer leyes que gobiernan sus acciones. And this is across cultures, but what we understand though is the government, there are some limits to the government's authority. Pero también hay limitaciones de la autoridad del gobierno. Okay? The government is not allowed to tell you what to think. El gobierno no debe tener autoridad de decir, tiene que pensar así. Now, they might try to control that by controlling what is taught in the schools and other things. Tal vez van a tratar de controlar su pensamiento por la forma de educación dentro de las escuelas. Or they might try to control the media and what information you're exposed to. O tal vez esto de media para controlar lo que está aprendiendo. But they can't control or govern how you think. Pero no pueden gobernar la forma de pensamiento. But God can. Pero Dios sí puede. God can hold us accountable even for our sinful thoughts. Dios puede pedir cuentas de nosotros aún por los pensamientos malos. If we have lust in our heart, it is as if we have committed adultery. Porque si tenemos deseos sexuales, estamos iguales como los que están cometiendo adulterio. Or if we covet, O si estamos codiciosos, we are sinning against God. también estamos pecando en contra de Dios. Okay. So that is how we understand jurisdiction. Entonces ahí está la definición de jurisdicción. So, how does good authority work? Entonces, ¿cómo trabaja buena autoridad? There's 5 principles. Tenemos aquí 5 principios. Good authority is not unaccountable, but submits to a higher authority. Realmente no es irresponsable, sino que somete a una autoridad superior. Every authority, every earthly authority is accountable in some way. Porque cada autoridad humana tiene que rendir cuentas en alguna forma. Even if men in the sinful world get away with abusing authority and oppressing people, Aun cuando los hombres están en opresión y abuso de la autoridad, they will one day answer to God. ellos en algún día sí van a responder a Dios. So good authority realizes that it is accountable. Entonces la buena autoridad se da cuenta que tiene que rendir cuentas. It doesn't reject this accountability or deny this accountability. No están negando su responsabilidad ni está evitando rendir cuentas. Secondly, En número 2 aquí, good authority doesn't steal life, it creates it. la buena autoridad no roba la vida, sino que la crea. Even when we talk about the authority of a nation, Cuando estamos hablando de la nación y su autoridad, if a nation is exercising good authority, cuando hay buena autoridad dentro de la nación, it is wielding that authority with the goal of human flourishing, realmente está ocupando la autoridad para hacer crecer la humanidad, of life growing and getting better. para hacer la vida mejor. It is bad authority that crushes life. Pero es la mala autoridad que está aplastando la vida. Number 3, Número 3, good authority is teachable. la buena autoridad no es difícil enseñarla, It seeks wisdom. porque está buscando siempre la sabiduría, It is not unteachable. no es falta de enseñanza. And again, this comes from our realization that we are not God. Y tenemos que darnos cuenta, no somos Dios. Only God knows everything. Solo Dios sabe todo. Only God has perfect wisdom. Y solo Dios tiene la sabiduría perfecta. So we are not infinite. Entonces nosotros no somos infinitos. We are always learning. Siempre tenemos que aprender. There are always ways for us to grow. Siempre hay maneras de crecer. So therefore we are humble and teachable. Entonces tenemos que ser humildes Number y 4. enseñables. Número 4. Good authority is neither permissive nor authoritarian, but administers discipline. Ahora, es importante recordar que la buena autoridad no es permisivo ni autoritario, sino que administra disciplina. And so this means good authority doesn't let just people get away with anything, La buena autoridad no permite que todos hacen lo que quieran, because there's sinfulness in the world. porque hay un mundo pecaminoso. And good authority seeks to constrain or stand against sin. Y la buena autoridad siempre busca aplastar y evitar esto del pecado. Good authority is also not authoritarian. Y tampoco no debemos decir que es autoritaria. This means the good authority doesn't use authority to oppress people Entonces, el propósito de la autoridad no es aplastar a la gente or to seek selfish gain. o tal vez tener ganancia propia.
but good authority does administer discipline. Pero la buena autoridad siempre va a mostrar esto por la disciplina. In other words, we rightly use authority to stand against and correct sin. Entonces estamos ocupando la autoridad para ponernos firmes y estar en contra del pecado. And this number 5 is important. Y número 5 es importante. Good authority is not self-protective, but bears the cost. Realmente la buena autoridad siempre no puede ser autodefensivo, sino que asume el precio. Read that final paragraph there, Steve. Ahí voy a leer lo que es el último párrafo aquí. Este último punto sobre la autoridad capta cómo se restaura la buena autoridad a través de la obra redentora de Cristo. La buena autoridad se sigue ejerciendo en medio de un mundo caído, por lo que la buena autoridad está dispuesta a sacrificarse para cargar con el precio de los pecados de los demás, a fin de mostrar correctamente al mundo una imagen de la autoridad buena, sacrificial y redentora de Cristo. Let me illustrate this final paragraph here. Ya, este párrafo yo voy a dar una ilustración para explicar. I want you to think with me about a Christian police officer. Tenemos que pensar en un cristiano y también es policía. And this Christian police officer he's called to the scene of a crime. Entonces, él tiene que llegar al sitio de un crimen. And he is arresting a violent criminal who has committed armed robbery. Y él está arrestando a alguien que ha cometido un robo bastante grande. And in the process of arresting this criminal, Y en el proceso de arrestar el criminal, this criminal is resisting arrest. él está resistiendo ser arrestado. He is punching and trying to hit and fight the officer. Él está golpeando y evitando ser arrestado por el policía. Now, this officer Y este oficial de la policía has a choice. tiene que escoger entre dos cosas. This man is resisting arrest. Él está resistiendo ser arrestado. He could use force back Él puede ocupar la fuerza en recíproco and punch this man into submission. y él puede ocupar golpes para hacerle someter, Or he can restrain the man o puede ya ocupar una manera de a capturar al hombre, protect himself, but restrain the man and put him in handcuffs poniendo ya las esposas ahí en las manos, to take him into the station. y puede llevarle sin golpearle al preso. This Christian police officer in that moment has a choice. Ya el cristiano policía tiene que escoger lo que es correcto en esa instancia. Instead of punching the man, he thinks to himself, En vez de golpearle al hombre, él está pensando, I am a sinner. yo soy pecador, I am the one who deserves the wrath of God. yo merezco la ira de Dios, And yet Jesus was tortured in my place. pero Jesús recibió tortura en mi lugar. He took the punishment that I deserved. Él cogió realmente el juicio en contra mí que yo merecía. The tortures and the pain that should have fallen upon me were taken by him. Porque todo el dolor cayó sobre él. Therefore, I am not going to seek to harm this man. Entonces yo no voy a hacer daño a este hombre. I will bear his punches Yo voy a recibir sus golpes and not retaliate y no voy a golpearle because I know what Christ has done for me. porque yo sé lo que Cristo ha hecho por mí. So even though this man is violent, Aunque el hombre es violento and I would be, in the eyes of the world, justified in hitting him back, y tal vez a los ojos del mundo soy justificado en golpearle, I will not do that no voy a hacerlo because of what Christ has done for me. por lo que Cristo ha hecho por mí. Does that help you understand the principle? ¿Ya podemos entender mejor la autoridad aquí mencionada? People of God La gente de Dios, use authority tenemos que ocupar la autoridad in a righteous way en una manera santa to show the world a picture of the good, sacrificial, redemptive authority of Christ. para mostrar al mundo un ejemplo del amor sacrificial de Cristo. And that is not just in the church, that is in all of life. No es solo en la iglesia, es en toda la vida. Now, next slide. When it comes down to the exercise of authority, the Bible gives us two kinds. Cuando estamos viendo la Biblia, estamos encontrando dos tipos en el ejercicio de la autoridad. There is the authority of command and the authority of counsel. Realmente tenemos la autoridad de mando y la autoridad de consejo.
The authority of command has the power to discipline, to enforce commands. El mando tiene el poder de la disciplina para hacer cumplir sus órdenes. Think of these examples. Tenemos aquí ejemplos. With government, En el gobierno, the government bears the sword to enforce the law. realmente puede ocupar la espada para hacer cumplir la ley. If you break the laws of the land, the civil government, Si rompen las leyes de los gobiernos civiles, they can punish you by issuing a fine realmente ellos pueden dar multas or putting you in jail o and tal taking vez away your metiendo freedom. en la cárcel y quitándoles su libertad. Or in countries where they have the death penalty, they can even take away your life if the crime is severe enough. Bueno, y si el crimen está fuerte, ellos también pueden quitarle la vida en algunos países. Your boss or your employer has an authority of command. También su jefe, la autoridad sobre usted tiene ya esto de la autoridad de mando. Because if you do not do your job, they can take away your employment or lessen your Porque pay. si no está cumpliendo con su trabajo, ellos pueden quitar el trabajo o reducir su empleo. Churches have the authority of command because we can administer discipline of members. Pero también la iglesia puede ejercer la autoridad de mando por medio de la disciplina. And parents have this authority of command Y también los padres tienen la autoridad de mando. because we can discipline our young children. Porque podemos disciplinar a nuestros hijos pequeños. But then there's the authority of counsel, Pero también hay autoridad de consejo. which does not have the power of discipline. Es el área donde no hay la autoridad de disciplina. Examples of this are elders or pastors Estamos hablando aquí de ancianos y pastores or husbands. o tal vez como esposos. These two offices of authority have the moral right to issue directives that bind the conscience. Ancianos y también los esposos tienen dos oficios y tienen el derecho moral de emitir directivas que obligan a la conciencia. But they have a drastically reduced ability to pressure anyone's will. Pero tienen una capacidad drásticamente reducida para presionar la voluntad de nadie, Because they only have a very limited means of enforcing their counsel. porque solo tienen medios muy limitados para hacer cumplir sus consejos. And so let me explain this a little Y more. ahora voy a explicar. So the church has the ability to discipline. Entonces la iglesia tiene la capacidad de disciplinar. If someone is in unrepentant sin and they continue unrepentantly, Si alguien es pecador y no quiere arrepentirse de su pecado, we can remove them from membership and turn them over to the world. realmente podemos sacarlo de la membresía de la iglesia y entregarles al mundo. But the pastor can't do that. Pero el pastor no puede hacer esto. If a member is in sin, Si el miembro está en pecado, the pastor does not have the authority to say, you're out of the church. él no puede decir, usted ya está fuera de la iglesia. Pastors who do that are assuming an authority they don't have. Pastores que hacen esto están asumiendo una autoridad que realmente no tienen. Again, just as the congregation installed the pastor, En la misma forma que la congregación instaló a su pastor, the congregation under the word and the spirit also determines when a member is accepted and when a member is removed. la congregación también tiene la autoridad de sacar o poner miembros de la iglesia. Similarly, En la misma manera, husbands, en este caso de los esposos, if you have your 5-year-old son, si tenemos un hijo de 5 años de edad, if he has been very disobedient, si ha sido muy desobediente, you have the right to punish him, ya puede castigarlo. to give him a spanking, Tal vez tiene que darle unas, or to isolate him to his room. o tal vez mandarle a su cuarto. But if your wife is not listening to you, Pero si es su esposa que no está escuchándole, you do not have the right to spank your wife. no tiene derecho de corregir así a su esposa. This is not something the scripture permits you to do. No es lo que está permitido dentro de las escrituras. It is an abuse of authority for a husband to punish his wife in this way. Es un abuso de autoridad cuando el esposo está disciplinando en esta forma a su esposa. Okay? And so, go to the next slide. Ya, vamos a seguir. So the fact that elders or pastors and husbands don't have a direct enforcement mechanism changes the manner in which we exercise our authority.
Ahora voy a leer literalmente lo que dice aquí. El hecho de que los ancianos pastores y esposos no tengan un mecanismo de exigencia directa cambia la manera en que ejercemos nuestra autoridad. So, first, through our demeanor and tone, we appeal rather than demand. Entonces, en nuestro comportamiento y el tono de la voz apelamos más que exigimos. We require rather than force. Requerimos más que podemos forzar. We act with resolve, but also compassion. Actuamos con resolución, pero también con compasión. We also, number two, we impel compliance through earning trust and building relationship. Número 2 dice, impulsamos el cumplimiento ganándonos la confianza y construyendo relaciones. Number three, we earn this authority by serving graciously, working hard, and sacrificially putting others first. Ganamos o recibimos esta autoridad sirviendo con amabilidad, trabajando duro y ganando prioridad de los demás. Leading with confidence in God's person and truth, and living in a manner that's above reproach. Y tenemos que vivir en una manera irreprochable. We are patient. Number four, we're patient and long-suffering and tender. Tenemos que ser pacientes, sufridos, tiernos. And we live with imperfect people in an understanding way. Y tenemos que recordar, vivimos con personas imperfectas y tenemos que tratarles en una manera comprensiva. As we work for growth over the long term. Mientras estamos trabajando con ellos para un crecimiento a largo plazo. And brothers, we lead this way because we know that we too are sinners. Y estamos liderando en esta forma porque recordamos que también nosotros somos pecadores. We too are not perfect in our role as a pastor, and we are not perfect in our role as a husband. Porque tenemos que recordar, no somos perfectos en nuestro papel como pastor ni en el papel de ser esposo. Therefore, number five, Entonces, número 5. we respect those we lead as our equals, our companions. Respetamos a quienes dirigimos como nuestros iguales. Your church members are fellow Christians. Porque nuestros miembros de la iglesia somos iguales. Your wife is a fellow image bearer of God, Porque su esposa también lleva la imagen de Dios. a fellow heir of grace. Entonces ella también es coheredera de la gracia. There are God-given authority structures. Hay estructuras que Dios ha dado. The husband is entrusted by God to lead the family, Realmente Dios ha encargado al varón de liderar a su familia and the wife is to submit to her husband. y la mujer tiene que someterse a su esposo. Okay? But if you as a husband are having to force your wife's submission, Pero está tratando de esforzar la sumisión de su esposa, you are not leading like Christ. no están liderando como Cristo. If you are a believer and your wife is a believer, Porque si usted es creyente y también su esposa es creyente and you are loving her like Christ loved the church, y está amándola a ella como Cristo amó a la iglesia, as it says in Ephesians 5, como dice en Efesios capítulo 5, she will willingly submit to you as she submits to Christ. voluntariamente ella va a someterse a usted como ella está sometiéndose a Cristo. Therefore, number 6, Entonces ya encontramos número 6. we are quick to forego our rights because that is Christ's example for us. Nos apresuramos a renunciar nuestros derechos porque ese es el ejemplo de Cristo para nosotros. So let me ask you a question. Tenemos que preguntar esto. When Christ came to earth, Cuando Cristo llegó a la tierra, did he have all authority? ¿tenía todavía toda autoridad? Yes. Did he have all power? Sí, tenía todo poder. Could he rightly have forced anyone and everyone to do what he wanted? ¿Era posible con toda su autoridad esforzar a todos a obedecerle? He could have if he wanted to, Hubiera sido posible si hubiera querido, righteously. porque Él es justo. Because remember, there is no sin in God. Porque recuerda, no hay pecado en Dios, But that's not what he did. pero no lo hizo. He laid down his rights, Él estaba entregando sus derechos, even his right to life, aún su derecho de vivir, to redeem his enemies. para redimir sus enemigos. And Christ said this was an exercise of his authority.
Y realmente Dios estaba diciendo, estoy ejerciendo mi autoridad. Remember what he said, I have authority to lay down my life and I have authority to take it up again. Cristo mismo dijo, yo tengo autoridad de entregar mi vida y si tengo autoridad de entregar, yo también puedo ya llevar mi vida. Christ humbling himself was not him giving up his authority. Y realmente la humildad de Cristo no era entregar su autoridad. Christ humbling himself was an exercise of his divine Más authority. bien la humildad de él era ejercicio de su autoridad. And so, husband, Entonces, usted como marido you are not laying down your authority to sacrifice yourself for the sake of your wife. no está entregando su autoridad para sacrificarse a favor de su esposa. On the contrary, you are rightly exercising your God-given authority when you lay down your life for your wife. Al contrario, está mostrando su autoridad cuando está entregando su vida a favor de su esposa. And pastor, Pastor, you are not laying down your authority when you serve the church sacrificially. no está negando su autoridad cuando está sirviendo a su iglesia sacrificialmente. You are rightly exercising the pastoral authority you've been given. Estamos ejerciendo la autoridad dada por Dios. So now let's talk about what abusive pastoral authority looks like. Ahora vamos a hablar de los abusos de la autoridad. Pastoral authority is abusive and oppressive when it makes dogmatic prescriptions where scripture is silent. La autoridad pastoral es abusiva cuando hace prescripciones dogmáticas donde la escritura no dice nada. If you have a pastor that's telling you to do something that's not scriptural, Cuando un pastor está diciéndole que tiene que hacer algo que no es algo de las escrituras, he's abusing authority. él está abusando su autoridad. Pastoral authority is abusive Porque se puede tener abuso de la autoridad when it relies on guilt cuando está confiando ya en la culpabilidad or charm or intelligence or humor o tal vez por humor o por inteligencia or threats o tal vez por ya amonestaciones rather than Amenazas. relying on God's word and prayer. en vez de confiar en Dios y la oración. Pastoral authority is abused when it plays favorites with some and punishes others who disagree with him. Pero también es una autoridad abusiva cuando tiene favoritos con algunos y castiga a otros que no están de acuerdo con él. Pastoral authority is abusive when it seems to make decisions that improve his own situations at the expense of others. Pero otra manera de abuso es siempre parece tomar decisiones que mejoran su propia situación a las expensas de los demás. Pastoral authority is oppressive when it seeks its own agenda, usually at the expense of shepherding. Y también es un abuso cuando siempre busca su propia agenda, usualmente a las expensas del pastoreo. And pastoral authority is oppressive when it speaks often and quickly, dominating the discourse. Y cuando habla con frecuencia y rapidez, dominando el discurso. What does the Bible say? Be slow to ¿Qué dice la Biblia? Tardos para hablar, slow to speak. prontos para oír. Pastoral authority is oppressive when it seldom does good deeds in secret. Raras veces se realiza buenas acciones en secreto. Eso es un abuso. And when it seldom encourages, Cuando no está animando, es un abuso. and when it seldom gives the benefit of the doubt. Es un abuso cuando no está concediendo el beneficio de la duda. That is not a heart of grace. Realmente no es la expresión de gracia. Pastoral authority is abusive when it emphasizes outward conformity rather than repentance of heart. Y cuando realmente hay abuso o opresión de autoridad, enfatiza la conformidad externa en lugar de arrepentimiento de corazón. And pastoral authority is oppressive when it seeks its own glory rather than giving glory to God. Y también es un abuso cuando busca su propia gloria en lugar de dar gloria a Dios. Men who have a pattern of this type of behavior should be removed from their churches. Cuando hay un pastor que está mostrando estos abusos, tenemos que sacarlos de sus iglesias. It is these very abuses of authority that ruin our churches. Porque es la ruina de la iglesia
por el abuso de autoridad. So it is here that I want to return to the four purposes of authority. Ahora vamos a volver a hablar de los cuatro propósitos de la autoridad. And in this final session of our conference, I sincerely want you to ask yourself these questions. Mientras estamos terminando con la conferencia, por favor, tiene que preguntarse a sí mismo estas preguntas. Weigh your own heart and evaluate your own ministry as you listen to these questions. Tenemos que evaluar a nosotros mismos y nuestro ministerio cuando estamos contestando estas preguntas. So first, we know that good authority grows and empowers those who are under it. Dice aquí muy claramente, la buena autoridad hace crecer y capacita a los que están bajo ella. So think about these things. Tenemos que pensar en esas preguntas. Do you see the authority you have been given as a gift from God? ¿Está viendo la autoridad que está dada como regalo de Dios? And do you understand that you're accountable to God for how you use your authority? Y si entiende y capta que usted es responsable ante Él por la forma en que está ocupando y usando la autoridad. In what ways is the exercise of your authority helping to mature those who are under your care? ¿Y de qué es la manera que el ejercicio de su autoridad ayuda a madurar a los que están bajo su cuidado? Remember what the Apostle Paul said. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo. I strive to present every man complete in Christ. Mi deseo es presentar a cada hombre completo en Cristo. Does that mark your ministry? ¿Eso es realmente lo que identifica su ministerio? Do you do well at sharing authority? ¿Usted está bien en compartir autoridad? Or are you selfish with it? ¿O tal vez solo está pensando en sí mismo? Are you lovingly and faithfully discipling others in godliness with the goal of passing on to them greater responsibility and authority? Es su forma amorosa y fiel en discipular a otros en la piedad como una meta para expresar responsabilidad y autoridad. This is the Great Commission, right? Así dice la gran comisión, Teaching them to observe everything that I've commanded you. enseñándolos de cumplir todo lo que yo les he enseñado. This is making disciples. Eso es el proceso de hacer discípulos. Going on to number 2. Aquí número 2. So good authority grows us as we lead. La buena autoridad nos hace crecer a medida que estamos dirigiendo a los demás. God created us in his image so that we will image him in his rule. Dios nos creó a su imagen para que lo imitaremos o imitamos en su gobierno. So ask yourself these questions. Tenemos que preguntar estas preguntas. How has the exercise of authority grown and matured you? ¿Cómo ha hecho crecer y madurar el ejercicio de la autoridad? What have the successes and failures of your exercise of authority taught you about yourself? ¿Y qué ha aprendido de su mismo en el ejercicio de su autoridad, en sus fracasos y también en sus éxitos? What has that taught you? What have those things taught you about God? ¿Qué está aprendiendo acerca de Dios? Brothers, this is particularly where we can think of ourselves in our marriages and in our parenting. Podemos aplicar esto a nuestra manera del matrimonio y también en nuestra formación de hijos. How has taking on a wife, taking on the responsibility of the wife, grown you as a spiritual leader? ¿Cómo he crecido con la responsabilidad de ser esposo a una esposa? How has raising children made you understand yourself more, your own weaknesses and strengths? O tal vez en el proceso de tener hijos le ha crecido en la formación propia. What are the weaknesses in yourself that you know you need to work on? ¿Y cuáles son los puntos débiles en donde debe trabajar? And do you struggle with wanting to exercise an authority of command when you have only been given the authority of counsel as a pastor and a husband? ¿Está luchando en ejercer una autoridad porque está tratando de ocupar la autoridad de mando cuando solo ha sido dado la autoridad de consejo?
Let me ask that last question a different way. Voy a preguntar en otra manera. Do you frequently struggle with thoughts of wanting to punish your spouse or punish members of your church? Tal vez pasan por su mente pensamientos diciendo yo quiero ya castigar a mi esposa o yo quiero castigar a mi iglesia. There could be a heart problem there. Tal vez un problema existe en el corazón. Next slide. Number 3, we know that authority creates a group of people and gives them an assignment. La autoridad crea un grupo de personas y les asigna una misión. So God is the one who creates and establishes his church. Es Dios que crea y establece su iglesia. As someone in leadership over or within the body of Christ, what assignment have you given them? Como alguien que está en liderazgo sobre o dentro de su cuerpo, ¿qué asignación les ha dado? Do the people that you have authority over know biblically what they're supposed to do? Y las personas que han sido ya confiadas comprenden claramente quiénes son sus autoridades y cómo respetarlas y someterse a ellas. Do the people entrusted to you have a clear understanding of who their authorities are and how to respect and submit to them? Realmente la pregunta es, ¿ya ellos saben quiénes son los encargados y cómo respetar a los que están sobre ellos? And brothers, let me pause here. Many congregations are never taught how to hold a pastor accountable or how to respect his authority. Muchas iglesias nunca han recibido instrucción en cómo pedir cuentas de su pastor o cómo respetarle a él en su autoridad. And the reason for this is because we feel like we're being self-serving when we preach those kinds of messages. Y por lo general es porque el pastor no quiere predicar de esas cosas porque van a pensar usted está defendiéndose a sí mismo. But you're their pastor. Pero usted es el pastor. If you don't teach them, who will? Si usted no está enseñando estas cosas, ¿quién va a hacerlo? We have to take up that responsibility. Tenemos que responsabilizarnos en estas áreas. There are people out there in churches Hay personas ahí en sus iglesias who are letting pastors abuse their authority, y están permitiendo a los pastores de las iglesias abusar su autoridad. who are letting immoral men remain in pulpits Y están permitiendo a personas inmorales because seguir en el pastorado. no one ever taught them how to be a faithful church member. Porque nadie les enseñó cómo ser miembro fiel de una iglesia. We have to teach them. Nosotros tenemos que enseñarlos. How do you measure your people's success in accomplishing the assignment God has given us? ¿Y cómo podemos ya comprender, cómo analizar luchas por quieren ejercer una autoridad? ¿Cómo mides el éxito de tu gente y cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado? Again, we have to have a right idea of success. Tenemos que entender bien qué es el éxito. How does the Bible define success? ¿Qué es la definición de éxito conforme a la Biblia? Is it because more and more people are coming to your church and the offerings are getting bigger? ¿Es porque hay mucha gente en su congregación y las ofrendas son más grandes? Or is it because people are growing as disciples of Christ and sharing their faith? ¿O es porque hay gente que están llegando a ser discípulos y están compartiendo su fe? Do your people understand this? ¿Pero la gente de su iglesia comprende esto? And number 4, Número 4 aquí. exercising authority teaches people what God is like. El ejercicio de la autoridad enseña a la gente cómo Dios es. And so, pastor, Entonces, pastor, is the exercise of your authority life-giving? ¿el ejercicio de tu autoridad algo que da vida? When you exercise your authority, Cuando usted está ocupando su autoridad, is it like the sun of the sky giving nourishment to the plants of the earth? es como el sol que está dando nutrientes a la tierra. Or is it like the lightning of the storm lighting things on fire? O está como los relámpagos llegando. Do your people see in you a picture of God's authority? ¿Puede la gente ver en usted la autoridad de Dios? Does the exercise of your authority make people want to draw nearer to God and trust Him more fully? El ejercicio de tu autoridad hace que la gente quiera acercarse a Dios. Do your people see that you are a man who is steadfast in the truth
yet compassionate and self-sacrificing when it comes to bearing the cost of others' sins. La congregación puede verle a usted como un hombre fiel en la verdad, pero compasivo y puede tratar y cargar con el precio de los pecados de los demás. Brothers, we can have church members that criticize us Podemos tener miembros de la iglesia que van a criticarnos and tell us everything we do wrong, y pueden informarnos de todo lo malo que hemos hecho who exaggerate and make up stories about y us. pueden exagerar y aún mentir en contra de nosotros. But in reality, Pero en la realidad, in our hearts, en nuestro corazón, we are way worse than we think they are, than they think we are. nosotros somos mucho peores de lo que ellos están diciendo. We should be able to hear this from our sheep Tenemos que escuchar lo que dicen las ovejas and be reminded in our own thinking. y tenemos que recordarnos en nuestros pensamientos. I am an even bigger sinner than this person thinks I am. Yo soy peor pecador que ellos piensan. I need the grace of Christ. Yo necesito la gracia de Cristo. So I will not defend myself. Entonces no voy a defenderme, I will stand for the truth of the gospel. voy a ponerme para la verdad del Evangelio, I will not defend myself. pero no voy a defenderme a mí mismo. I will love those who criticize me. Yo voy a amar a los que me critican. And finally, Finalmente, when you stand before God at the judgment, cuando ya está frente de Dios en el juicio, will he be pleased with how you wielded the authority that he entrusted to you? ¿estará Él satisfecho de cómo ha ejercido la autoridad que Él ha confiado? Because we all will be called to account one day. Porque siempre, en algún día, vamos a tener que rendir cuentas. Questions? Preguntas.